Muy buenos días, jóvenes. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Jessica Miranda. Soy la profesora de religión evangélica del Liceo Bicentenario y hoy día vamos a dar inicio a un estudio para los alumnos de séptimo año. En la página de Facebook del Liceo Bicentenario van a encontrar un link que lo lleva hacia una página donde está el material de religión evangélica, así que les solicito que le echen una miradita a todos los alumnos de séptimo año básico. Hay una guía que está relacionada con el tema que hoy día vamos a ver. La unidad que nosotros vamos a tratar es la llenura del Espíritu Santo en la iglesia. Quiero bendecirles primeramente que todo, desearles que se encuentren bien junto a sus familias, que la paz de Dios esté en su hogar y entendiendo que como grupo de oración también GCI estamos presentando oración también por cada uno de ustedes. Bueno, vamos a comenzar entonces el estudio de hoy. El tema es la primera iglesia. Como ya les dije, se envió una guía con este material para que estén atentos, lo puedan ustedes bajar el material o si no pueden, pueden escribir la respuesta en un cuadernito, no es necesario que impriman el material si es que no lo pudieran hacer. Entonces, como ya les decía, tema la primera iglesia. Vamos entonces a la introducción del estudio de hoy. Muy simbólico la paloma, el Espíritu Santo se simboliza, una de las formas de simbolizarle a través de una paloma. Como introducción puedo decir que la iglesia aparece o comienza desde el libro de Hechos en adelante. El libro de Hechos fue escrito por el evangelista Lucas. Si ustedes comparan la finalización del Evangelio de Lucas y el comienzo del libro de Hechos, es como una continuación del libro anterior. Por lo tanto, aquí nos explica cómo comienza a formarse esta iglesia. La verdad es que este libro debería haberse llamado Hechos del Espíritu Santo. Muchos teólogos creen que debería haber sido así porque hace mucha información, o podríamos decir que la persona principal de este libro es el Espíritu Santo. Bueno, vamos entonces ahora a trabajar con la primera parte. Denme un segundito que tengo que cambiar una imagen acá. Y nos vamos entonces al ítem 1. El ítem 1 vamos a ver 3 ítems hoy día. El ítem 1 es la promesa del Espíritu Santo. El libro de Hechos comienza con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús muere en una fiesta bien importante para los judíos, que es la fiesta de la Pascua. 40 días después de su resurrección, de haber resucitado, Jesús se encuentra nuevamente con sus discípulos después de haber estado un tiempo con ellos y en este momento, cuando está por ascender, les hace una promesa. Obviamente, el que se fuera nuestro Señor y los dejara iba a producir quizás una cierta tristeza a los discípulos. Pero Jesús les promete que es necesario que Él ascienda al cielo para que ahora venga el Espíritu Santo a posar en cada creyente. Y les dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, si ustedes tienen su Biblia por ahí, lo pueden también leer y lo pueden también remarcar, porque es importante destacar algunos pasajes importantes para nosotros la Biblia. Bueno, toda la Biblia es importante, pero hay pasajes que son mucho más reveladores en sus versículos. Y aparece la promesa del Espíritu Santo y lo primero que nos encontramos es con este mensaje de nuestro Señor a los discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ya entregada esta promesa, nuestro Señor asciende al cielo y ahí nos encontramos después con los discípulos que se reunieron un tiempo después en el aposento alto. Cuando se encuentran estos discípulos en el aposento alto, dice las Escrituras que vino un viento recio y fueron llenos del Espíritu Santo los 120 que se encontraban en ese lugar. Y fue tanta el poder del Espíritu Santo llenando a estos discípulos
que la multitud que estaba en Jerusalén, muchos de ellos se acercaron para ver qué sucedía. Y es importante también destacar que esta multitud de gente que se encontraba era de diferentes naciones, porque se estaba celebrando justamente la fiesta de la cosecha en Jerusalén. Entonces había mucha gente que visitaba esos días Jerusalén. Y se encontraron con este maravilloso evento en la vida cristiana donde se encuentran con estos discípulos que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Tenemos dos tipos de personas, unos que se admiraron de lo que estaba ocurriendo allí, maravillados por lo que ocurría, y otros simplemente fueron más incrédulos, como hasta el día de hoy muchas personas todavía son escépticas, y ellos dijeron probablemente están borrachos, por eso están haciendo estas cosas. Y aquí nos vamos a detener un momentito para mostrarles una imagen que creo que también es importante. Se las muestro enseguida. ¿Qué es esta? Antes de pasar al discurso, o a la segunda parte, que es el discurso de Pedro, es importante entender que nosotros como cristianos creemos en un Dios trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios eterno. Tenemos mayor revelación de Dios en el Antiguo Testamento, de nuestro Padre Celestial, teniendo una relación cercana con sus profetas y con su pueblo, con el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Y en los evangelios también tenemos una mayor, o podríamos decir, relevancia de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra, preparando a los discípulos para dejarlos después con esta hermosa comisión de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo tenemos la presencia del Espíritu Santo. Y comienza ahora este Espíritu Santo a obrar en el creyente y a instruir a cada creyente y a ministrar y a enseñarles. Entonces aquí tenemos al Dios Trino, cómo ha estado actuando en la historia de la humanidad, cómo ha estado actuando en el mundo para poder traer ese amor que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Vamos ahora a la segunda parte, como ya le había mencionado anteriormente, que después que los discípulos estuvieron allí bautizados por el Espíritu Santo con esta llenura, dice que unas lenguas de fuego vinieron sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Como ya le dije anteriormente, había un grupo de escépticos que pensaban que ellos estaban ebrios. Y aquí nos encontramos ya en el segundo tema, es donde nos encontramos con el discurso de Pedro. Quiero hacer una pequeña introducción con este Pedro que es bastante diferente al que nos encontramos ahora. Pedro, a medida que estuvo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, en su misión aquí en la tierra, Pedro era un hombre bastante efusivo, podríamos decir, en su forma de actuar. Recuerden que cuando Jesús venía caminando hacia la barca, cuando estaban los discípulos en esa barca, él quiso caminar sobre las aguas y aceptó el desafío, pero después él se estaba ahogando porque dejó de mirar a Jesús. Entonces era bien intrépido, pero también era como de momentos. Después nos encontramos, nos encontramos otra vez a un Pedro que cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Y él dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bien Pedro, has respondido bien, porque lo que a ti se te ha revelado no ha sido por carne ni sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Había sido una revelación directa del Padre Celestial en el corazón de Pedro. Jesús sigue hablando con sus discípulos y luego les cuenta que le queda poco tiempo aquí en la tierra y que va a padecer. Inmediatamente aparece Pedro, ahora impulsivo, nuevamente diciendo, no, Señor, no vayas a ese lugar, no te enfrentes con la muerte, poco menos. Y Jesús tiene que reprenderlo y decirle, fuera de aquí, Satanás, eres estorbo. Entonces nos encontramos con un Pedro bastante, como le digo, eruptivo en muchos casos. Después un Pedro que le dice, yo voy a estar contigo hasta la muerte y después lo está negando 3 veces. Entonces es un Pedro fluctuante. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú has sido fluctuante en las cosas del Señor?
Yo creo que en todo momento hemos pasado por estos momentos, igual que Pedro, que somos de repente, no, Señor, yo te voy a servir con todo mi corazón, y después como que hacemos lo contrario a lo que dijimos. Eh, a veces somos como Pedro, somos bastante fluctuantes en nuestra forma de vivir el cristianismo y, y lo más probable es que a ti y a muchos jóvenes también les haga falta esta llenura del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo trata con tu vida, es totalmente diferente tu forma de ver las cosas. Ya no comienzas a caminar por vista, sino que por fe. Y eso fue lo que le pasó a este Pedro. Es un Pedro totalmente cambiado por el Espíritu Santo que transformó su corazón y su forma de ver ahora a nuestro Señor. Y nos encontramos acá un Pedro ahora bastante valiente, liderando a este grupo de cristianos y diciéndoles, no, no estamos llenos de mosto, no estamos borrachos, es temprano en la mañana. Y comienza entonces a decirle a esta multitud de judíos que se encontraban en ese lugar, la mayoría judíos, a decirle que Jesucristo, el Mesías, había venido a la tierra, tal como se había prometido, y que Él había sido crucificado en el madero de la cruz y había resucitado, y ahora estaba a la diestra de Dios Padre. Pero también los encara y le dice, y ustedes mataron al justo, ustedes mataron al santo. Y aquí nos encontramos, chicos, con el versículo clave de esta historia y de este relato bíblico tan importante para nosotros como la iglesia. Y este relato y el versículo que vamos a ver ahora es el que tú lo tienes como base para tu estudio en la guía que se te hizo llegar. Y eso está en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando ellos se vieron confrontados con estas palabras de Pedro, ustedes mataron al justo, vino un arrepentimiento genuino en sus corazones y una de las cosas que me maravilla porque ellos dijeron, ¿qué haremos ahora? Y la respuesta de Pedro es esta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué maravillosa palabra de Pedro, porque Pedro les estaba llamando a través del Espíritu Santo a que ellos se arrepintieran, se volvieran de sus malos caminos y pudieran pedir perdón por sus pecados para recibir el maravilloso don del Espíritu Santo y ellos también pudieran experimentar lo que ellos habían vivido en este momento allí en el aposento alto. Qué maravilloso, ¿verdad? Ese es el don de Dios, es el amor de Dios actuando a través de este Pedro valiente, ¿no es cierto? Ahora ya no es un Pedro que está escondido, sino que un Pedro que ahora tiene la valentía para proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Y vamos a la tercera parte, mis queridos niños, donde nos encontramos ahora, después de esta predicación maravillosa de Pedro. ¿Saben cuántas almas se convirtieron? ¿Sabes? ¿Te lo imaginas? Sí, por ahí algunos lo supieron. 3.000 almas. Muy bien para los que respondieron correctamente. 3.000. Chiquillos, ¿se imaginan? 3.000 personas que en ese momento rindieron su vida a Cristo. Qué maravilloso debe haber sido la predicación o este discurso que dio Pedro ahí en ese lugar. Porque 3.000 almas entregaron su vida al Señor, pidieron perdón por sus pecados y empezaron a conformar lo que es la iglesia. Ya estamos ahora en esta etapa 3 o en este ítem 3, donde vemos cómo la iglesia crece. Una de las cosas que más me maravilla de todo esto es con el amor que ellos se trataban. Es la entrega por la obra de Cristo. No descuidaron a los huérfanos ni a las viudas. Se preocuparon como iglesia, como grupo, y como congregación cristiana, de comenzar a atender al más necesitado, mostrando amor el uno por el otro.
Mira, te quiero mostrar algo bien interesante en todo esto. Un segundito. Mira, ahí está. Creo que es bastante revelador lo que está ahí en esa imagen. Desde Éxodo capítulo 20, cuando Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley para su pueblo, Israel, comienza la edad de la ley. Y el pueblo obedecía los mandamientos del Señor. Y nos encontramos con la cruz de Cristo, con su crucifixión y su resurrección, y cambia completamente ahora el tiempo o la edad, porque nos encontramos ahora con el tiempo o con la edad de la gracia. Desde aquí en adelante, desde Hechos, comienza la edad de la gracia. Después que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y asciende al cielo, y el Espíritu Santo llena a estos varones y mujeres con el poder del Espíritu Santo, comienza la época o la era de la iglesia. Y comienza también la era del tiempo de la gracia. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos la edad de la ley desde que el Señor Dios entregó los mandamientos a Moisés hasta la cruz de Cristo. Y de la cruz de Cristo en adelante nos encontramos con el tiempo de la gracia. ¿Cuándo termina el tiempo de la gracia? Cuando termina el tiempo de la iglesia. ¿Y cuándo termina el tiempo de la iglesia? Bueno, la Escritura dice que vendrá un tiempo en que la iglesia de Cristo ya no va a estar aquí en la tierra, porque va a ocurrir el rapto o el arrebato de la iglesia, el rapto de la iglesia, en que la iglesia ascenderá al cielo para encontrarse con el Señor en las nubes, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Qué maravilloso, ¿verdad? Ya, seguimos entonces con esta maravillosa instrucción de la palabra del Señor. Quiero mostrarles otra imagen que también es interesante. Dejar un poquito, ojito cerradito. Mira, nos vamos a detener un poquito en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 47 para ver cómo creció la iglesia. En el versículo 41 del capítulo 2 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Acuérdate, 3.000 personas con la predicación de Pedro. ¿Qué fue lo primero que hicieron ellos? Obviamente arrepentirse de sus pecados y fueron bautizados. Después nos dice el versículo 2, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Después de haberse bautizado, fueron instruidos por los apóstoles en las enseñanzas bíblicas y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tomaban la cena del Señor y también se reunían a orar. Luego el versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas en los apóstoles. ¿Ya? Vemos también cómo el poder de Dios comenzó también a ser parte de esta iglesia. Milagros, sanidades, porque el poder del Espíritu Santo estaba actuando a través de sus hijos, de la iglesia primera. Todos los que habían oído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Compartían las cosas, no eran egoístas, sino que compartían lo que tenían. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Acuérdense que les dije yo al principio que ellos eran tanto el amor que atendían a los ancianos, pero también atendían a los huérfanos y también atendían a las viudas. Se preocupaban por las necesidades de ellos, no los dejaron solos. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Que echamos de menos, a lo mejor esto de extrañamos de estar reunidos y congregados en las casas de oración, ¿verdad? En este tiempo que no podemos salir, pero tenemos nuestro altar familiar.
Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una característica del cristiano es la alegría, ¿ya? No podemos estar tristes porque tenemos el gozo de la salvación en nuestro corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Esas son las características, jóvenes, de la iglesia primera. Y es la característica que Dios quiere también de la iglesia en este tiempo. Si nos ha dado estos tiempos para estar en nuestro hogar con nuestra familia, es también para que recordemos cómo era la iglesia primera, en que se habían bautizado, compartían unos con otros, atendían la necesidad de los demás, oraban, aprendían de la palabra del Señor y, dice la palabra, alababan al Señor y Dios añadía cada día lo que iban de ser salvos. Por lo tanto, nuestra misión como cristianos es predicar el Evangelio a toda criatura. A través de todas estas cualidades, como la iglesia primera que mostraba amor hacia el prójimo. No sé si va quedando alguna duda, cualquier cosa ustedes me pueden escribir, me pueden enviar a mi correo. Si tienen alguna duda, lo pueden dejar ahí, ¿ya? Entonces, vamos a guardar esta imagen como conclusión. Como conclusión, entonces tenemos que la iglesia primera, o la primera iglesia, como tiene el nombre de esta guía, su versículo clave está en el capítulo 2, como ya lo leí, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si tú, joven, aún no has recibido el don del Espíritu Santo, hoy día la palabra te invita a pedirle perdón al Señor por lo que has hecho, por los pecados, que cada uno tenemos una naturaleza pecaminosa, y Dios nos invita, te invita hoy día a volverte a Él de todo tu corazón y decirle al Señor: hoy día quiero que tomes el control de mi vida. Si estás pasando por una situación complicada en tu hogar, si estás pasando por una situación difícil en tu vida, hoy día el Señor te invita a que tú vengas a Él con toda confianza, porque ya Jesús pagó el precio por nuestros pecados y te invita que recibas el don del Espíritu Santo en tu corazón. Ese Espíritu Santo que trae paz y que trae gozo a tu corazón y la esperanza viva, que si Jesucristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos juntamente con todos aquellos cristianos, creyentes, para ascender al cielo y estar para siempre con Él. Por lo tanto, la iglesia, jóvenes, no es el lugar físico donde nos congregamos. La iglesia es la congregación, cada uno de nosotros. La iglesia viene de la palabra eclesia, que significa asamblea de muchos. Por lo tanto, la congregación de muchos es la iglesia. ¿Tú eres la iglesia? Yo soy la iglesia. Que Dios de paz te bendiga, que bendiga tu hogar, que Dios ponga vallados a tu alrededor para que ninguna cosa afecte tu vida ni tu hogar. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto.